eterno, glorioso Señor, en esta hermosa tarde sea la honra. Y hermanos, saludo a la iglesia del Señor. Al mismo tiempo enviamos un saludo a mi hermano pastor hasta la ciudad de Canadá. Qué bueno que la esté pasando bien. Aleluya. Bendito es el Señor, porque grande es su misericordia. Leemos la palabra en esta hermosa tarde. Usted busque el libro de Apocalipsis y damos gracias al Señor, a mi hermano pastor que nos confía, hermanos, predicar los días domingos. No lo hace porque somos buenos para predicar, sino porque la misericordia de Dios es grande y Él, hermanos, los toma en cuenta en este hermoso día. Así que bendecimos el nombre del Señor y leemos Apocalipsis 1 en adelante para la gloria del Señor, saludando a los hermanos, a los amigos, si hay, a los que hermanos quizás no lo hemos visto durante la semana. Hoy estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer Apocalipsis 1 para la gloria del Señor en esta hermosa tarde. Bendecimos su nombre, oh Dios, porque eres bueno. Dice la palabra del Señor, gracias, de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan, las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y su Padre. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hermosa tarde? Qué bueno, hermanos, que podemos tener la oportunidad de leer, hermanos, la palabra del Señor. Razón tenía, hermanos, el salmista cuando él dijo, hermanos, en el Salmo, hermanos, 27:4, cuando él dijo que una cosa había mandado, y esta buscaré, estar todos los días en la casa del Señor. Muchas personas, hermanos, este día han corrido para un estadio, han corrido, hermanos, a un cine, pero gracias a Dios que yo y usted estamos en la casa del Señor. Y hermanos,
Quizás la felicidad, hermanos, del salmista no era la compañía con la gente del mundo, sino estar en los atrios de la casa del Señor. Por eso dice que el alma ardiente desea estar en los atrios de la casa del Señor. Y qué bueno, hermano, que usted haya decidido hoy, en este hermoso día, el poder venir a adorar el nombre del Señor. Hermanos, el pasaje que hemos leído es tan bonito, y hermanos, los salmos nos enseñan mucho. Al entrar a la casa de Dios, ¿sabe qué dice la palabra? El creyente debe de acercarse con reverencia, de no manera descuidada, con reverencia, no en una manera descuidada, porque cuando venimos a la presencia de Dios es algo especial. No venimos a una reunión cualquiera y común como la que existe en el mundo. Venimos, hermanos, a honrar y a bendecir el nombre del Señor con reverencia y no en una manera descuidada. A veces cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos en un sistema como que si no nos interesara lo que venimos a hacer. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que traer un corazón dispuesto, encendido con la llama y la presencia de Dios, porque venimos, hermanos, a disfrutar de la gloria de Dios que se va a mover en este hermoso lugar y que se ha movido a través del canto, a través de las alabanzas. La presencia de Dios se ha movido en el corazón de la iglesia. Por eso es que, hermanos, debe de estar preparado espiritualmente antes de venir, antes de entrar, hermanos, a este lugar. Nuestro corazón tiene que venir, hermanos, con toditito el deseo de poder servir y de ser agradecidos con Dios por las cosas que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Luego debe de estar listo. ¿Para qué, hermanos, estar listo? Para oír la palabra del Señor. Para eso, hermanos, debemos ya de venir dispuestos para, hermanos, escuchar lo que se oye, la palabra del Señor. El pasaje, hermanos, que hemos leído dice que bienaventurado, hermano, aquel que oye la palabra del Señor. Y en esta tarde esa bienaventuranza ha sido para usted y ha sido para mí, porque, hermano, hoy tenemos la oportunidad de poder, hermanos, oír la palabra del Señor y guardarla, hermanos, en nuestros corazones. Dios, hermanos, siempre ha utilizado la mente del ser humano para depositar con toda confianza la palabra del Señor. Un ángel, hermanos, estaba transmitiendo, hermanos, a Juan. Juan estaba, hermanos, en una pequeña isla en el mar Egeo, a 80 kilómetros del suroeste de Éfeso. Estaba Juan, hermanos, en esa cárcel. ¿Por qué? Por su fidelidad hacia Dios, hermanos. Y la Biblia, hermanos, no nos garantiza que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, Dios no nos ofrece una vida sin dificultad en los caminos del Señor. Usted va a decir, ¿por qué estaba Juan, hermanos, preso? Juan había sido tan fiel en proclamar el mensaje, el testimonio, hermanos, de Jesús, hermanos, en cuanto al mensaje. Dios desde allí estaba enviando, transportando a un ángel para que llevara esa revelación, hermanos, en cuanto al mensaje. Dios siempre, hermanos, ha tenido quizás, hermanos, millones de ángeles en el trono, y en esta ocasión estaba, hermanos, transportando la revelación que Dios quería depositar, hermanos, en la vida de Juan.
Mire que el trabajo de los ángeles es tan importante en la obra del Señor. Allá en el tiempo, hermanos, cuando Pedro, cuando Juan, hermanos, estaban en una cárcel, hermanos, pasando momentos de dificultad por llevar el mensaje de la palabra del Señor, allí, hermanos, estaba funcionando la vida de un ángel, hermanos, rescatando a Pedro de aquella cárcel. Ahí estaba la función de un ángel. Ahora Dios está depositando la confianza en la iglesia. A usted hoy es un ángel del Señor que Dios ha depositado y está transmitiendo en su vida la palabra del Señor para que usted pueda llevarla, transmitirla a aquellos que no han creído en la palabra del Señor. Así que cuántos ángeles están hoy en este hermoso lugar para que usted sea el que transporte el mensaje de la palabra del Señor. Mire qué bonito es la palabra del Señor. Hay, hermanos, un número, hermanos, de quizás de ángeles al servicio de la obra del Señor. Por eso, hermano, usted no diga, hermano, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Juan estaba, hermanos, preso para recibir el mensaje de la palabra del Señor? Usted no diga, ¿por qué me ha pasado esto? Es que Dios no garantiza, hermanos, que en nuestra vida no van a haber dificultades, no van a haber problemas en nuestra vida, hermanos. Lo que Dios, pero sí ofrece, Dios ofrece fortaleza y victoria para la vida de la iglesia. Dios nos da fuerza, nos da fortaleza para poder, hermanos, seguir adelante en medio de los problemas que podamos atravesar. Pero tenemos, hermanos, que seguir adelante en la obra del Señor. No tenemos que quedarnos por ninguna amenaza que el diablo quiera atravesar en la vida. Los siervos de Dios, hermanos, sufrieron mucho, hermanos, en predicar la palabra del Señor. Ni cadena, ni cárceles, hermanos, ni ninguna amenaza que el diablo estaba amenazando a los hijos de Dios pudieron pararlo, pudieron detenerlo. El mensaje de Dios, hermanos, se siguió predicando, hermanos, en todos los medios. Y el apóstol Pedro, hermanos, dijo: no podemos callar lo que hemos oído y visto. Y hoy usted no tenemos que estar callados de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho maravillas en su vida, hermanos. Hoy Dios nos ha dado victoria, Dios nos ha dado fortaleza, Dios ha derramado cuantas cosas en nuestra vida. Por eso es que debe de haber un espíritu de servicio, un espíritu de anhelo de estar en la casa del Señor todos los días. Como decía el salmista, hermano, que era la felicidad de él estar en la casa del Señor. ¿Por qué, hermanos, estar en la casa del Señor? Porque aprendemos, hermanos, conocemos de las grandes maravillas que Dios ha hecho, de las cosas que Dios, hermano, va a hacer en el futuro. Mire cuántas cosas. Por eso dice, hermano, el tema, hermano, que yo le puse. ¿Y sabe de dónde tomé este tema? Ayer yo pude escuchar a mi hermana Marisela y yo decía: Señor, ¿qué le pongo de tema? Porque los hermanos siempre ponen un tema, hermanos, al mensaje. Y yo tomé el tema que mi hermana cantó en la alabanza, y es que, hermanos, dijo tema hombres, y yo le puse mujeres, hombres y mujeres de valor. ¿Cuánto valor tiene usted? ¿Cuánto valor tenía Juan? Hermano, valemos la sangre de Cristo. Nosotros valemos mucho, porque ese es el tema de hoy: hombres y mujeres de valor. Usted no está aquí, hermanos, porque no tenga ningún valor, porque no tenga dinero, pero usted vale mucho delante de la presencia del Señor. Valemos mucho, hermanos, porque en realidad fuimos comprados a precio de sangre. Por eso debemos, hermanos, de mantenerlos siempre, cada día, hermanos, alimentándolos con la palabra del Señor. Dice, hermanos, porque nosotros, hermanos, no estamos solos. Hay un Dios
que pelea nuestras batallas. Hay un Dios, hermano, que no lo va a dejar solo. Dios siempre estuvo con los profetas. Dios siempre estuvo con sus discípulos, aunque atravesaron momentos duros, pero ahí estaba la mano del Señor. Sabe que lo único que Dios asegura para su vida y para mi vida es la salvación que Dios nos ha regalado. Si usted se mantiene firme y seguro, eso es lo que Dios aseguró, darle vida eterna a la iglesia. Es lo único. De ir para allá Dios no aseguró nada, porque estamos, hermanos, pasando momentos de conflicto, tiempos peligrosos, hermanos. Y por eso es que, hermanos, el tema, hay otro pasaje muy bonito, y es, hermanos, el conflicto moral y espiritual de las épocas. El libro contiene una promesa especial para los lectores. Lea, hermanos, el libro de Apocalipsis. Hay una, hermano, lectura especial para los lectores. Usted se va a dar cuenta cuando comienza a relacionarse, a leer la palabra del Señor. Usted se va a dar cuenta, amados hermanos, los propósitos que Dios tiene, lo que viene en el futuro, lo que está aconteciendo. Usted se da cuenta del programa que Dios tiene, hermanos, para este mundo, para la vida de la iglesia. Usted se da cuenta, hay gentes, hermanos, que están estudiando y están, hermanos, estudiando los libros. En el caso de Samuelito estudia un libro, estudia el otro libro, porque él quiere darse cuenta de lo que la ley dice, y para poner, hermano, y manejar la ley conforme está escrita. Así es Dios con nosotros, hermano. A nadie toma por ignorante. Por eso Dios de antemano, hermanos, anunció su palabra. Por eso dice que hay que leer la palabra del Señor, hay que escucharla. Si usted no puede leer, tiene un oído para escuchar la palabra del Señor, y ese oído espiritual cada día debe de mantenerse afiadito para escuchar la palabra del Señor. Por eso hay cosas, hermanos, que están aconteciendo en la vida, en el mundo, y hermanos, si ahí nos damos cuenta a través de la palabra del Señor, ya no somos ignorantes en cuanto, hermanos, a relacionarnos más de cerca con el Señor. Por eso, hermanos, sabe que tenemos a un Dios, hermanos, que, hermanos, revela las cosas a su iglesia. Dios ha revelado la palabra a usted. Dios ha revelado la palabra a su vida. Alabado sea su nombre, porque, hermanos, no conocíamos, y Dios hoy está haciendo un trabajo bien importante. Y dice, hermanos, Daniel 2:22, dice Daniel: Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Dios ha sido la luz que ilumina, hermanos, nuestro sendero, nuestro caminar. Dios ha sido luz, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Por eso, hermanos, dice Dios de la revelación, Él le puede dar a conocer lo que al hombre, lo que de otro modo al hombre nunca conocería. Él es el misma fuente de toda luz. Lo que el hombre, hermano, no puede conocer hoy, hermano, lo va a conocer el mañana. Por eso Dios, hermano, está llamando a las personas a venir, hermanos, a los pies del Señor, para revelarles, para darles a conocer el proceso de la vida eterna, el caminar en este mundo, vivir en medio de dificultades, hermanos, para poder saber y entender que así es un proceso, hermanos, de la vida. Pero, hermanos, el Señor siempre, hermanos, ha utilizado, dije al principio, la mente del ser humano. Dios necesita hombres y mujeres que, hermanos, se den, hombres y mujeres que estén en la presencia del Señor, alabando su nombre, al servicio de su obra. Porque Dios, dice la palabra en Amós
3:7, que Dios dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los siervos, los profetas. Se da cuenta que Dios quiere tener una relación más cerca con usted, con cada uno de nosotros, porque lo que Dios quiere saber, darle a entender a usted lo que viene, hermano, sobre esta vida, lo que va a suceder, lo que está aconteciendo. Dios quiere tenerlo a usted en un estado de alerta. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas? Cuando venimos, hermanos, a los pies del Señor, cuando venimos, hermanos, buscando del Dios del cielo los consejos más bonitos, más mejores, los encontramos en la palabra del Señor. Es allí donde la iglesia se alimenta, y la iglesia donde se está poniendo cada día robusta, porque en los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, los tiempos que la iglesia puede pasar de prueba, puede pasarlos, hermanos, con confianza, con seguridad, porque sabe que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es el Dios que hoy, en esta tarde, usted y yo estamos predicando, estamos adorando el nombre del Señor. Siempre la obra de Dios requiere la participación de los profetas de Dios para realizar cualquier propósito en el reino de Dios. Avanza mediante, hermanos, las palabras y acciones de líderes y creyentes que Dios tiene en la iglesia. Para avanzar, hermanos, la obra del Señor, Dios necesita de usted, Dios necesita de mujeres, Dios necesita de hombres dispuestos, doblegados ante la presencia del Señor, para que pueda avanzar el evangelio hacia adelante. Dios necesita, como necesitó de los profetas, necesita del pueblo del Señor en su obra. Dios hace una invitación para que, hermanos, todos podamos buscar ese hermoso deseo, ser testigos de la verdad, hermanos. Por eso es que debemos nosotros de ser testigos en la gran comisión para llevar el evangelio al mundo de esa época. Dice, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijo Pedro en un momento, hermanos, que él anunciaba, que él andaba, hermanos, sirviendo en la obra del Señor. Algunos, hermanos, sacerdotes, otras personas, hermanos, le salieron al encuentro y quisieron, hermanos, suspenderle el mensaje que andaba predicando, pero él le dijo: no puedo callar. Y la iglesia no tiene que callar, hermanos, porque en realidad, hermanos, en la vida hay dos grupos de personas o de cristianos: aquellos que no pueden decir y aquellos que no dejan de decir, porque la palabra del Señor está en el corazón de ellos. Aquellos que, hermanos, la palabra no está en el corazón no pueden decir, pero aquellos que que siguen diciendo, es porque Dios, hermanos, los ha llenado de esa paz, de esa tranquilidad, y Dios le ha dado a conocer esa hermosa palabra. Así que en esta tarde, hermanos, hay una bienaventuranza prometida para la lectura de la palabra del Señor. Una aventuranza para la lectura de la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos tienen vida en esta hermosa tarde? Yo tengo vida porque yo le sirvo al Jesús. Aleluya. Aquellas palabras, hermanos, que le dijo el Señor a Tomás: Tomás, porque me has visto, has creído. Más bienaventurado, le dijo el Señor, aquellos que vieron y creyeron. Mire qué palabra más bonita. Aquellos que vieron, hermanos, y no vieron y creyeron. Hermanos, en la vida cristiana debemos de darnos cuenta que es bien interesante, hermanos, cada día de depositar la confianza en el Señor, de poder, hermanos, cada día reconocer lo importante que somos en la obra del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener un paso inicial en las bienaventuranzas de la palabra del Señor, y uno de ellos es, hermanos, humildad.
Una persona humilde, hermanos, tiene cosas maravillas en su vida, cosas lindas en su vida. Y la otra, segundo paso, arrepentimiento, hermanos, de las cosas, llorar por el pecado que ofende a Dios. Y hermanos, y el tercer paso, y la iglesia debe de mantener eso en su vida. Y eso es lo que a veces se está perdiendo en la vida de la iglesia. Y es cuando hoy debemos demostrarle al Señor apetito espiritual para estar en la casa del Señor. Cuando usted tiene ese apetito, hermano, antes que se llegue la hora, yo me voy para la iglesia, yo voy a ver a dónde voy a servir. Cuando haya apetito, cuando usted tiene apetito de comer, busca el canasto donde están las tortillas y usted se alimenta, porque sabe que, hermano, se va a debilitar. Y la vida cristiana tiene que haber un apetito que no se pierda todos los días, hermano, buscando las cosas del Señor, porque somos necesitados de Dios. Cada momento que pasa, hermano, somos necesitados del Señor. Y es que, hermano, cuando nosotros reconocemos las cosas, de veras, hermanos, hay que agradecer. El grado más bajo de fe, hermanos, como nosotros creemos, aunque no lo hemos visto, pero personalmente, pero un día veremos al Señor. Por eso digo, bienaventurado, hermanos, los que no lo vieron y creyeron. Eso es, hermanos, una dicha. Nosotros no venimos a la iglesia porque hemos visto a Dios. No, hermano, el mundo sí trabaja, sí vive, porque su Dios lo ve a cada momento. Pero mi Dios no lo podemos ver, pero sí sentimos que su gloria se mueve en este hermoso lugar. Su gloria toca la vida de cada uno de nosotros. La presencia de Dios toca la vida del corazón de nosotros. Ya no necesitamos, hermano, verlo en un bulto, sino ya lo tenemos dentro del corazón, y de allí no hay que sacarlo, porque el día que saquemos a Dios de nuestro corazón, su vida y mi vida es un desastre. Qué bonito, con Dios, hermanos, todo lo podemos. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, y quizás vamos ya finalizando el tiempo. Y, hermanos, el pasaje que nosotros hemos leído en esta hermosa tarde tiene tanta importancia, y quizás, hermanos, se refiere más a lo que la palabra dice, y es a la venida del Señor. Y usted va a decir, tanto que hablan los predicadores, ese es el tema fundamental del mensaje de Dios. Cristo viene por la iglesia. Hermano, es el mensaje que no debemos de callarlo cada día. Anunciar, hermano, que Cristo viene a la iglesia. La primera etapa de su venida, hermano, porque acuérdese que el Señor vino a morir en la cruz por sus pecados y mis pecados. Ya vino a morir en la cruz. En la segunda hermano, en la segunda etapa de su venida, hermanos, porque viene dos venidas. En una de las etapas de ellos, sabe que el Señor viene, hermanos, abarca el retorno de Cristo para llevar de la tierra a los creyentes en un momento inesperado. El problema que estamos viviendo hoy como iglesia, o la gente que no ha creído, no cree, no espera. Hermano, el mensaje que Dios nos da hoy en esta tarde, la iglesia, hermano, no espera. Es un día improvisto cuando Dios viene. Lo que Dios manda, lo que Dios exige de cada uno de nosotros es estar, hermano, espiritualmente preparados, porque no sabemos el día y la hora en que Cristo va a venir. No nos damos cuenta, hermanos, y dice que va a ser, abarca el retorno de Cristo para llevar a de la tierra a los creyentes en un momento inesperado, según Primera de Tesalonicenses 4:17 y Juan 14:3. Usted se va a dar cuenta que Dios está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y ahí se resume el mensaje que hemos predicado, hemos leído en esta hermosa tarde. Cuando Dios va a venir por la iglesia,
Dios, hermanos, dice que va a sonar la trompeta, enviar a sus ángeles, hermanos. Dios no crea que va a poner un pie en la tierra todavía. Dios se va a mantener a unos 600 pies de altura, hermanos, porque aún la tierra está reservada para el día del gran juicio de parte de Dios sobre los desobedientes, sobre aquellos que no quisieron escuchar a Él. Y se refiere a la atmósfera inferior a unos 600 pies de la tierra. En ese momento no vendrá la tierra, está guardada para la segunda venida. Dios viene, hermanos, y levanta la iglesia. Suena la trompeta, por eso su vida espiritual, su caminar espiritual, hermanos, no tiene que haber un descuido. Hermanos, busquemos congregarlos más en la presencia del Señor. Es que Dios no tiene necesidad de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Los está advirtiendo a través de la palabra del Señor que viene un momento, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, y cuando suene esa trompeta, usted se va con el Señor. Nos volamos de esta tierra, nos vamos, hermanos, de esta tierra. Acabó toda tristeza, acabó toda miseria, toda calamidad, hermanos, a gozarlo con la presencia del Señor. Vamos a estar de fiesta con el Señor. Por eso es, hermanos, que debemos de mantenerlo a la expectativa, hermanos, de cuidarlos el caminar espiritual, esperando, hermanos, que Dios pueda, hermanos, levantar la iglesia. Dios se va con la iglesia y, hermanos, Dios regresa con la iglesia de nuevo, hermanos, porque en su segunda venida, hermanos, que Dios, hermanos, está haciendo. Dice, hermanos, a la segunda etapa, hermanos, pero cuando regresa Dios, después que la iglesia, hermanos, se va de la tierra, Dios se lleva a su pueblo, hermanos, a gozar por una eternidad. A los 7 años, Dios está, hermanos, regresando con la iglesia, hermanos, porque van a haber, hermanos, 3 acontecimientos que se van a dar en la historia de la palabra del Señor. 3 acontecimientos. Uno va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El otro, hermanos, va a ser cuando Cristo venga con la iglesia a destruir los malos. Y, hermanos, otro acontecimiento que se va a dar es la gran tribulación, hermanos, que se va a dar en aquellos días. Entonces es interesante conocer el plan que Dios tiene diseñado, hermanos, para cada uno de nosotros, sea que esté en la iglesia o que no esté en la iglesia. Hermanos, es interesante conocer el plan que Dios tiene diseñado. Quiero decirles que la gran tribulación, hermanos, la iglesia no ha sido diseñada para que, hermanos, se quede a la gran tribulación. La iglesia está diseñada para que vuele con el Señor a los aires, para que se vaya a gozar a la presencia del Señor. Para eso está diseñada la iglesia. Pero muchas veces somos tan mal agradecidos, hermanos, que no queremos, hermanos, estar en la iglesia. No queremos, hermanos, servir en la obra del Señor. Muchas veces, hermanos, por cosas sencillas se van para el mundo, y en el mundo no van a encontrar nada bueno, solo un desastre para la vida de la persona. Por eso dice, hermanos, que en la segunda etapa de su venida, hermanos, el Señor, ¿qué hace, hermanos? Al fin del mundo, en un momento esperado. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia no se va a dar cuenta cuándo va a ser? Solamente dice preparados espiritualmente, no se dan cuenta. Entonces, pero aquí, cuando Dios viene, hermanos, con la iglesia en su segunda venida, hermanos, los que estén, hermanos, en la gran tribulación, ellos sí
van a saber exactamente el día en que Dios va a llegar, hermanos, a destruir a toda la gente, y recoge, hermanos, aquellos que han aceptado al Señor en medio de la tribulación. La tribulación no es una historia, no es un cuento, hermanos, de hada, no es algo que contó el hermano, sino que, hermanos, es un tiempo de angustia, un tiempo terrible, hermanos, que la gente va a correr de un lado para otro. Dice que, hermanos, va a ser tan terrible, hermanos, que insoportable, que jamás en la historia volverá a suceder. Viene Dios en su segunda venida con la iglesia, hermanos, y por eso el pasaje que hemos leído, hermanos, dice, hermanos, en la palabra del Señor, dice, hermanos, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dios viene, hermanos, en una nube. No esa nube que está echando el agua para abajo, no es una cualquier nube, sino que una nube de ángeles que vienen rodeándolo. La iglesia viene, hermanos, con él. ¿Y a qué viene el Señor? ¿A qué viene el Señor? Sorpresa para aquel que sea desobediente, porque la tribulación, hermanos, no es para la iglesia, sino que es para la gente desobediente que no quiso, hermanos, caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Si usted es un desobediente, se queda la gran tribulación. Por eso es, hermanos, para el desobediente, porque, hermanos, va a ser tiempo bastante duro, al cual, hermanos, Dios nos está guardando, Dios lo está anunciando. Dios cada día nos habla, que muchas veces nosotros nos sentimos cansados de escuchar los predicadores en este púlpito, pero es porque Dios tiene misericordia por cada uno de nosotros, que no quiere que nadie se pierda, sino que, hermanos, cuando suene la trompeta, todos nos vamos con el Señor. Entonces vamos a estar cara a cara con el Señor, lo vamos a ver como Él es, dice la palabra del Señor. Ahora no lo vemos, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Será, hermanos, fácil. Tenemos que esforzarnos, hermanos, mucho en los caminos del Señor. Viene el Señor a qué, hermanos, a destruir, hermanos, a aquellos malos que no quisieron, aquellos, hermanos, que se burlaban, aquellos que rechazaron la palabra del Señor. Por eso dice, hermanos, que Dios viene en un momento, amados, que no lo podemos ver. El propósito primordial del libro de Apocalipsis es describir el triunfo del reino de Dios cuando Cristo vuelva a establecer su reino a la tierra, y muestre también los acontecimientos alrededor del tiempo del fin que se aproxima. Presenta una escatología de victoria para los fieles, enseñándole que la historia termina con el juicio del sistema satánico. Ahí es la victoria. Termina la historia con la victoria, hermanos, sobre el sistema satánico que está sobre esta tierra. Cristo elimina, hermanos, toda oposición, todo enemigo de la palabra del Señor. Y usted me va a decir, es que Dios es malo. No, es que nosotros mismos, con nuestro andar, con nuestra actitud, exigimos que los juicios de Dios vengan sobre la tierra. Y con Dios no se juega, con la palabra del Señor no se juega. Tenemos que, hermanos, asegurarlo, que la palabra del Señor, si así dice, así es, porque no podemos quitarle ni ponerla. Tenemos que anunciarla, hermanos, como está. Por eso es que Dios, hermanos, al final de los tiempos, dice que todos los enemigos, Apocalipsis 10, 20:10, dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego con azufre. Hoy el diablo se está moviendo, hermanos, a
capa y a espada, hermanos, tratando de poder poner dificultad en la vida de los creyentes para que no se congreguen, para que no busquen la iglesia. El diablo está moviendo porque sabe el diablo que poco tiempo le queda y aún está activo todavía, hermano, pegando los últimos brincos porque no se quiere ir solo al infierno. Quiere ganar la mentalidad del pueblo del Señor para que no se congregue. Pero es hoy que nosotros debemos de recapacitar y darnos cuenta que los consejos de Dios están llegando a tiempo a nuestra vida. Hoy tenemos que madurar en la vida espiritual y buscar más de cerca al Señor, porque hermanos, no sabemos si la trompeta suena hoy o la trompeta suena mañana o paso mañana o la otra semana, pero el día en que suene la iglesia se va con el Señor. No importa cuándo, si hoy, mañana o pasó mañana, pero tiene que sonar la trompeta y no se quede usted a lamentar. Una vez suene la trompeta, hermano, la iglesia se va, y si usted se queda, no espere otro toque de trompeta, porque solamente una oportunidad hay para irlo con el Señor. Una, hermanos, hay. Por eso Dios los alimenta con su palabra cada día, hermanos, y cada momento. Por eso, hermanos, hay una urgente advertencia: estar siempre preparados para la venida inesperada del Señor, al cual nosotros tenemos que estar esperando. Por eso dice Apocalipsis 20:15: y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Su nombre está registrado en el libro de la vida. No permita usted que ese nombre se borre, porque hay borrador. Algunos dicen que no, pero hay borrador el cual su nombre pueda borrarse del libro de la vida. No juguemos con la palabra del Señor, que nuestro testimonio refleje que Dios, hermanos, los ha enviado, esa revelación de su palabra en nuestra vida. Vivamos, hermanos, agradecidos con Dios por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Dios conoce entre aquellos, oiga, Dios conoce entre aquellos cuyo corazón está dividido entre Él y el mundo. Dios conoce su corazón. Si está dividido, una parte es de Dios y la otra es del mundo. A Dios no se le puede ocultar nada en nuestra vida espiritual. Debemos, hermanos, de serle tan fiel a Dios en todas las cosas. Usted me puede fallar a mí, usted puede fallar a cualquier hermano, al pastor, pero a Dios, hermano, no podemos engañarlo. Si nuestro corazón depende de Dios, congreguémonos cada día para adorar su nombre. Por eso dice, la revelación exige obediencia, y la obediencia trae bendición para la vida de la iglesia. Y que Dios les bendiga en esta tarde.